Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Estrenamos nuevo mes y bueno, finalizamos mes. Ya no sé ni en qué día vivimos. Y como siempre, para finalizar mes, pues tenemos a un nuevo bibliotecario para conocer pues un poco su mundo. Así que bueno, pues como siempre, un saludo desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Todoro. Y hoy, junto a Yolanda Vallejo, de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, ¿puedo hablar y todo? Sí, qué marinera vienes Ah, hoy, ¿eh? yo que sé que como me has dicho, claro, porque nosotros estamos aquí muy cerquita del mar, que como tú me has dicho esta mañana no vayas a hablar mucho, pues yo Uy, digo que me diga cuándo puedo hablar y ya está. no dirás falsos testimonios ni mentirás. Saludamos también a María Benítez de la Biblioteca Pública de Orense. Hola, María. Uy, María, no te escuchamos. No. Ah, sí, ahora sí. Sí, Ahora Sí. sí. Es que Ay, antes no te he no. escuchado. si es que nos tienes cohibidas a las dos, no sabemos cuándo podemos hablar ni cuándo no. Sí. Yo ahora ya desaparezco. Y por último, bueno, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Puedes hablar cuando quieras, ¿vale? Te damos Vale, permiso. vale. Y él es Carlos Paulos y llega desde la Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara. Hola, hola, Paulos, ¿cómo estoy hoy? Hola, Bueno, Carlos, ¿qué tal? llámame X. Muy bien, gracias. Gracias por haberme invitado. Como se decía, dice, me llena de orgullo y satisfacción compartir este vídeo Te Conecta con vosotros. El Aunque placer tú has sabes que es compartido nuestro. muchos biblioteconectas con nosotros, pero desde el otro lado de la pantalla, porque nos Sí, consta sí. que eres uno de los seguidores más animosos desde que empezamos esta andadura hace ya yo qué sé cuántos años, porque José no sabe si estamos a primero de mes o a final, Uf, pero yo no sé madre ya ni mía. cuántos años llevamos con esto. 50. Yo creo que este es el tercero ya, ¿no? Más o Digo, menos. Fue el tercero o la tercera temporada. Empezó en pandemia, creo. Sí. ujú. Yo os descubrí por ahí, así que en esa Esta fue muy época. cortita, de abril a junio. Mm. Fue en ese Sí, tiempito pero en así, esa pero época os descubrí por ahí, sí. Es bueno tener a bibliotecarios como Carlos porque parece que estamos como en familia, ¿no? Hay veces que todos los bibliotecarios son bienvenidos a este Biblioteconecta, pero cuando uno sabe que es un bibliotecario que está tan conectado a nuestro Biblioteconecta, pues la cosa es como más eso, de orgullo y satisfacción, Carlos. No, y además que eso he tenido la oportunidad de poder conoceros. Me queda la visita a María, que aunque he estado en Orense varias veces, Ay, no he coincidido, no he podido ir a visitaros, he tenido la oportunidad de conoceros, ha sido siempre un placer. Y a través de Biblioteca Conecta también he podido conocer a otros compañeros y compañeras. Y bueno, cada vez que hacemos biblioterismo por ahí, intento localizar alguno. Hay José Luis de Peñaranda de Bracamonte o Beatriz de Pontevedra, pues la verdad, otra de las que estuvo con vosotros últimamente, Rosana Andreu, que Ujú. también vino por aquí, por pasó por Guadalajara. Guadalajara. Sí, sí. qué guay. Sí, Pues ya porque, sabes, bueno, cuando vengas por Hemos aquí. creado red. además que ese aspecto de Guadalajara yo creo que lo podemos tratar luego al final Ujú. con joder, congreso, ¿no? El maratón. El maratón, no me salía, maratón, es que estamos ahora con Cádiz también, con su congreso, lo tenemos Tú siempre en estás, mente. José, está fatal, ¿eh? Sí, sí, hoy regular. No, pero digo, el maratón de cuentos, bueno, pues podemos analizarlo luego también y Sí, vemos un poco podemos hablar de lo sobre que él. queráis. Y nada, pues creo que Carlos tiene una historia interesante, porque, bueno, los que te vamos siguiendo en redes, vamos descubriendo pues, tu vida, tu mundo, como decimos, y como en esta sección Bibliotecarios y su mundo, lo que pretendemos es conoceros en detalle, pues creo que es una vida que convendría saber, sobre todo porque aquellos que están trabajando en bibliotecas o que tienen ganas de trabajo o esperanza de trabajar en bibliotecas, le puede servir de ejemplo pues lo que tú has ido haciendo, porque Bueno, comenzaste, y según hemos ido hablando ahora al principio, antes de comenzar, comenzaste también en las bibliotecas y en la administración como ordenanza. sí, empecé a trabajar en la administración en el año 86. Voy a hacer ahora ¿Me, 12 trienios. me permitís un Sí, inciso? sí, Que, claro. Claro, que siempre si no, tienes no soy permiso. yo, que si no, no soy yo. Carlos, efectivamente tú empezaste a trabajar de ordenanza en la biblioteca, pero ¿desde cuándo querías tú ser bibliotecario? Bueno, pues Eh, yo siempre me he movido. He tenido la fortuna de vivir en una familia rodeada de libros. Es más, aún conservo la biblioteca tanto de mi abuelo como de mis padres. Todos ellos eran, afortunadamente, muy lectores y siempre me he movido entre libros. Y recuerdo ya que
estando en el bachillerato, yo tenía catalogado ya toda mi colección y la de mis padres. Tenía un ficherito con todas las novelas, porque mi padre tenía una cuenta en una librería de aquí de Guadalajara, la librería Cobos, y muchas veces traía libros repetidos. Parece que no sabía ni lo que compraba. Iba a la librería y... Entonces, al final optamos por tener una relación de libros, y yo creo que empezó así. Es una, como anécdota familiar puede servir, pero siempre me gustó. Y es verdad que también pues, me coincidió por edad con la creación de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación. Justo cuando yo estaba en el bachillerato es cuando empiezan estos estudios, y recuerdo que sí, que nos lo habían comentado como una posibilidad a los orientadores del instituto, una vez que terminásemos la selectividad. Yo había hecho letras puras y pensaba que podía ser una alternativa buena. La única complicación es que en ese momento únicamente había estudios en Barcelona y en Granada, y tenía que desplazarme hasta allí, claro, y suponía pues pedir becas, buscar alojamiento. No fue fácil, pero bueno, lo conseguí. No a la primera, el primer año no pude ingresar, pero ingresé en la segunda promoción en Granada. Estaba entonces dirigida por María Pinto, la escuela de bibliotecología. Pero en tu caso, además, lo haces compaginando trabajo y estudios. Sí, bueno, los 2 primeros años no. Los 2 primeros años estuve en Granada como estudiante, con la vida de estudiante que se puede tener en Granada, a los 20 años. Mira, no me digas eso, que yo tengo 2 niños estudiando en Granada y no Pues quiero, ya lo no sabes, quiero pensarlo. ya lo Bueno, pues sabes. la calle Pedro Antonio tiene mucho peligro, ya te lo digo yo. A mí creo que tampoco me interesa escucharlo, ¿eh? Igual el año que venga lo tengo así. No, Ah, pues es eso. Yo hice los 2 primeros años allí viviendo en una residencia de estudiantes, y en el tercero sí me volví a Guadalajara, porque fue cuando me ofertaron incorporarme como ordenanza interino en la administración. En principio ingresé en la Delegación de Sanidad y Bienestar Social de Guadalajara, estuve año y medio como interino, y una vez que aprobé la oposición definitivamente en el año 88, pude optar a un destino que había ya en la Biblioteca de Guadalajara. Y desde entonces, salvo el periodo de servicio militar y una excedencia que pasé en Portugal, he trabajado ininterrumpidamente allí en la biblioteca, en las 2 Y sedes. llegaste a una biblioteca que estaba dando los primeros pasos en informatización, que Sí, estaba dando los primeros pasos en transformación de aquello, de lo que todos sabíamos que eran las bibliotecas, que eran salas oscuras con bibliotecarios antipáticos, y a ti te coge toda la transformación. Tú antes sí, nos decías, y en eso me solidarizaba yo mucho contigo, porque yo también entré en la biblioteca en la escala más inferior, a pesar de tener la licenciatura en filología, pero las oposiciones que se convocaban eran las que eran. Y tú nos decías antes, dice, qué difícil es cuando tú tienes unos conocimientos no poderlos ofrecer porque no es el puesto que tú estás ocupando. Y al final la vocación se impone a la profesión, sí. y tú, aunque eras ordenanza de biblioteca, pero ya eras bibliotecario. Sí, hombre, te supone un conflicto personal muchas veces, porque claro, no te puedes meter tampoco en el campo de otros compañeros, ni corregirles, o no lo sé cómo decir. Es complicado en ese sentido, en lo personal, establecerte los límites, pero tú no puedes olvidarte de tus conocimientos, ni puedes olvidarte de tu manera de ser. Eso está claro. También es verdad que yo tenía, aparte de una relación profesional, mucha amistad con la directora de la Biblioteca de Guadalajara, y ella supo reconocer pues esa posibilidad, y también ella me dejaba cierta manga ancha para hacer algunos trabajos que venían bien al fin y al cabo en la biblioteca. Y bueno, así terminé en la sala de referencia, y en un primer momento me hice cargo del servicio Pregunte actual, que era la referencia inicial, pero claro, con unos medios muy limitados, porque todavía Internet, teníamos dos líneas de Internet, y las bases de datos a las que podíamos acceder para facilitar información eran escasísimas, pero bueno, era un servicio incipiente de referencia. Si, no sé si os acordáis, me acuerdo incluso que uno de los trabajos que hice para la carrera como formación de usuarios fue una guía de uso del diccionario Aranzadi,
porque Uy, el todos teníamos Aranzadi. el diccionario Aranzadi en las bibliotecas y nadie sabía usarlo, sabía usar sus índices. Entonces venía todo el mundo buscando legislación que ahora está perfectamente accesible en Internet a la orden del día, pero te venían preguntando por cualquier tipo de cosas y al final, pues yo creo que fue uno de los primeros trabajos que tuve que hacer, especializarme en el uso de Aranzadi, una cosa horrible, por cierto. Es que eso Pero Bueno, su aislación es horroroso. Oye, y al vamos a principio hacer lo de horroroso, sí. pregunte, ¿cómo era? ¿Por teléfono, por carta, la gente ahí? Claro, porque ahora tú mandas ahí una consulta. era eh, un servicio centralizado, que yo recuerdo, era un servicio centralizado y como ahora había turnos, desde el ministerio te remitían las consultas. Los plazos de contestación también eran más amplios, no había me parece que ahora son 48 horas, si no recuerdo La mal. inmediatez La inmediatez inmediatez que... del chat no lo hay tampoco, Claro. claro. Claro, claro, por eso es que Pero me... antes te No, pero es que ahora remitían la el correo exigimos. electrónico. Ahora exigimos ¿Perdona? inmediatez, además. Que ahora lo Sí, exigimos. bueno, ahora se exige inmediatez, pero muchas Claro, veces, y más en preguntas muy enrevesadas, es imposible darlas. claro. Y, hombre, siempre había la pregunta chorra que te llegaba simplemente el que quería testar el servicio, pero también había preguntas muy interesantes que requerían una investigación más en profundidad. Entonces, sí, se te asignaba esa contestación directamente y tú seguías todo el proceso hasta finalizarlo. Pero desde luego los plazos no eran los de ahora. Y se hacía centralizadamente desde Madrid. Era, pues si hoy es miércoles 12, te toca y a lo que entre a Guadalajara. Pero era el ministerio el que te hacía llegar la consulta, no el usuario directamente. Vale, vale, vale. Carlos, y una vez que tú ya tienes asentada tu plaza como ordenanza, que estás en la biblioteca, surge la posibilidad de promocionar. Sí, sí, eso es una ventaja que bueno, no sé si existe en otras administraciones, pero al menos aquí en Castilla-La Mancha, desde el momento en que se creó la escala técnica de archivos y bibliotecas, el personal puede promocionar en función de su titulación académica a las distintas categorías. En Castilla-La Mancha hay 4 categorías: oficial de archivos y bibliotecas, técnico auxiliar de bibliotecas, técnico de bibliotecas, que ya es categoría especializada. Las dos anteriores las comparten archivos y bibliotecas. A partir de técnico ya tienes una oposición específica, bien para archivos, bien para bibliotecas, y la de facultativo de archivos o facultativo de bibliotecas. En mi caso, yo no tengo el grado, no lo finalicé, tengo la diplomatura solamente en biblioteconomía y documentación, entonces he alcanzado el máximo. A lo largo de estos 30 años, pues sí he pasado de oficial de ordenanza, pasé a oficial de archivos y bibliotecas al crearse la categoría, la escala, perdón. Después, en 2002, pasé a ser técnico auxiliar y ya en el año 2022 aprobé la oposición de técnico y actualmente pues llevo la sección de patrimonio bibliográfico en la biblioteca. Bueno, de oficial a caballero podría llamarse, tu aventura en la biblioteca, pero tú tienes un secreto que aquí lo has dicho así un poquito a la ligera, pero que a mí me gustaría que lo contara, porque tú has estudiado casi 2 veces la carrera, ¿no? Sí, yo siempre digo que hice 2 veces la carrera. Estudié en Granada esos 2 años y después a distancia el tercero. Hice la mayoría de las asignaturas, me quedaron 2, 3, no recuerdo ahora muy bien, para finalizar la diplomatura en Granada. Y después, de nuevo, en el año 93, me matriculé en la Universidad Complutense y volví a hacer toda la carrera, porque me resultaba más barato que solicitar convalidaciones. Las convalidaciones tenían un precio de 15.000 pesetas asignatura y, sin embargo, la carrera me la pagaba el programa de acción social de la Junta de Castilla-La Mancha. Entonces me resultaba mucho más barato volver a estudiar que solicitar la convalidación de lo que ya había estudiado previamente. Pero así te actualizaste. También me actualicé, es verdad, porque por medio apareció Windows, que es una razón de peso para volver a estudiar también. Una nueva herramienta. ¿No? Hombre, también es cierto que muchas de las cosas que entraban ya pues te sonaban no solamente de los estudios anteriores, sino de tu trabajo habitual, ¿no? Lo que pasa es que, oye, es muy complicado compatibilizar estudios y trabajo. O sea, lo decía al principio, que había estado compatibilizando Sí, y yo es muy tuve la difícil. suerte también, como os decía, tenía muy buena relación con la dirección del centro. Durante esos 3 años trabajé continuamente de tarde y hacía todos los sábados para compaginar, para los sábados, para completar la falta de 1 hora
que tardaba, porque yo tenía que desplazarme a Madrid en mi vehículo. Yo me iba a las 6 de la mañana, estudiaba y volvía, comía en el coche la mayoría de las veces, o comía al llegar a la biblioteca, y daba servicio de tarde. Esos 3 años fueron así, es verdad. Mortal, ¿no? También, Pero es porque mucho más complicado después, ya cuando metes familia de por medio y las promociones ahora, aparte, pues tienes el trabajo, el estudio de tus hijos, que también tienes. Pues ahora estoy repasando bachillerato, que es, Carlos, te puedes que sacar, es lo que nos sácate toca. ahora el bachillerato de ciencias, por ejemplo, ya que tienes el de letras. Sí, pues en eso estoy ahora con las integrales y ese tipo de cosas. Qué Mira, horror. y en estos tantísimos años, ¿cuántos años llevas en biblioteca desde el principio? Vamos, casi 40, ¿no? No, tantos no, por ¿30? favor. Yo voy a cumplir ahora 55. Ingresé en la biblioteca en el 88 con 21. Llevo 34 años en la Bueno, biblioteca de pues Guadalajara. en estos 34 años, ¿cómo has visto que ha cambiado el mundo de las bibliotecas? Porque lo habrás visto todo, ¿no? Uf, estabas uf. deseando preguntar algo así, Yolanda, ¿eh? Sí, pero es que eso es una respuesta muy, muy larga y tendría que haberla meditado. O sea, debería haber imaginado que alguien que alguien la haría. Pero, hombre, sobre todo lo que ha cambiado es la informatización, por supuesto, el mundo digital, el acceso, la inmediatez a la que hacía antes referencia José. eh, Nos facilita una serie de servicios, pero también nos dificulta otros, esa inmediatez, esa necesidad, ese conocimiento que el público tiene ahora mismo de las novedades, porque se suscribe al newsletter de la editorial no sé qué, y te Ujú. llega, antes de que tú sepas de la existencia de un libro, te lo están pidiendo en una desiderata. O sea, es algo que sí ha cambiado completamente la manera de dar los servicios en la biblioteca. Facilita muchas cosas la cooperación bibliotecaria, por supuesto. El préstamo interbibliotecario pues, te ahorra muchísimos recursos, la catalogación compartida, los blogs, los conocimientos, incluso la formación, la teleformación, que empezamos, bueno, ya existía antes, pero todo el cambio que ha supuesto la pandemia en cuanto a servicios telemáticos, servicios a distancia para el público, EFIN, Biblio, el libro electrónico, todo ha cambiado muchísimo. Los usuarios han cambiado también. Ay, También. ay. Ahí vamos. Los usuarios, Puedes pedir el comodín del desde- público, ¿eh? sí, los usuarios no han cambiado tanto, si te digo la verdad. Siempre tienes el chaval lector que te encanta darle servicio porque y el usuario pesado que te viene simplemente a fastidiar un poquito, que también los tienes y es muy complicado. Yo he pasado por todas las secciones de la biblioteca, es verdad. He pasado por infantil, por hemeroteca, por referencia, por préstamo de adultos, por ser fondo antiguo. eh, Son usuarios muy diferentes, pero al final sus necesidades siempre son las mismas. Lo que ha cambiado es esa actitud hacia el bibliotecario. Antes es verdad que tenía, no sé, no voy a decir autoridad, pero sí había cierto más respeto a la figura del bibliotecario. Ahora hay esa exigencia de yo soy el que te paga tus impuestos, que es algo que me revienta, como si nosotros no pagásemos, vosotros pagáis, yo pago, todos pagamos impuestos. Y eso pues conlleva una responsabilidad hacia el público, pero es que el público debe, lo que ha perdido es esa responsabilidad hacia el servidor público también. No hay esa corresponsabilidad que había antes. No sé cómo explicarlo. Pero Sí quizás noto que también, hay, pues eso, quizás yo también lo diría. no hay tanta empatía y no hay tanta relación personal como podías mantener antes con tus usuarios. Digo También, que quizás también va un poco relacionado con esa inmediatez que hablábamos antes, ¿no? sí, Que por el usuario te supuesto. demanda y lo quieres y quiero que seas ya lo que te estoy pidiendo y no entiendo que a lo mejor tú puedes estar haciendo otra Sí, cosa y a lo pero mejor a lo tu demanda mejor tengo que ponerla para dentro de 5 minutos o dentro de... Pero, José, a lo mejor lo que pasa es que también las bibliotecas no es que no hayan sabido actualizarse. Las bibliotecas han sabido actualizarse dentro de los recursos que cada una de ellas haya podido tener por parte de la administración de la que dependa. Eso también es verdad que varía mucho en función de los lugares o de si son administraciones locales, autonómicas o del Estado. Eso varía muchísimo la figura del bibliotecario. No es lo mismo un bibliotecario municipal que tiene que hacer absolutamente de todo, tú lo sabes bien, que un Sí, sí. bibliotecario, como puedo ser yo, que trabajo en una biblioteca pública del Estado, dependiente de una autonomía,
donde me puedo especializar o estoy en una sección con un trabajo más o menos especializado. Eso es así. Aunque rotemos después por secciones o tengamos eso es muy complicado. Pero se me ha ido completamente el hilo. No, No, tú estabas diciendo que independientemente de las administraciones y demás, que no es tanto la inmediatez, sino que las bibliotecas no han sabido venderse sí. bien. No han sabido venderse bien y no han sabido explicar cuál es el servicio que debe dar la biblioteca. Porque muchas veces estamos dando servicios subsidiarios que deben dar otros centros. Nos hemos convertido, mira, Yolanda ya está haciendo así porque sabe por dónde voy. Y Nos porque hemos convertido en precisamente salas de estudio cuando que debería haber guarda mucha relación, centros de doble uso. ¿Por qué que no se guarda abren mucha, los institutos por la tarde? claro, Ahí digo que está. guarda ¿Por qué mucha no se abren? relación, guarda mucha relación precisamente con el programa de la semana pasada que hablábamos pues, de esta Claro, formación de usuarios que tan necesaria que nos claro. hace. Pero la primera formación de usuarios es que sepan lo que es una Sí, sí, biblioteca, no claro. cómo utilizarla. Y una biblioteca es verdad, No, bueno, tampoco tenemos que ser un elemento completamente anquilosado, que seamos un depósito de libros, no lo somos en absoluto ya ahora. Dice, pero también es nuestra función. Y deben saber pues, que hay libros que no se pueden utilizar, porque a mí me piden libros del siglo XVI como si fuese una cosa de lo más normal del mundo. En tu caso, imagino que de fondo antiguo pues tendrás esos problemas, claro. Claro, dice, mire, este ejemplar está digitalizado, pues tiene que utilizarlo digitalizado. No le voy a sacar el ejemplo, salvo que usted esté estudiando cuestiones muy formales del libro, no le voy a facilitar el ejemplar original. Entonces, la gente tiene sobre todo un desconocimiento de lo que es la biblioteca. La biblioteca se ha convertido en un lugar donde accedes a Internet para hacer tu declaración de la renta. Y donde puedes hacer todo. Donde Puedes te hacer sacas absolutamente todo. absolutamente de todo. Y si no sabes cómo hacerlo, te lo va a hacer el señor que está allí. Pero Exactamente. La mitad de las Mira, eso es lo que ha cambiado. Carlos, tú eres de los míos, que yo llevo un mes muy reivindicativa. Y yo te quería preguntar al hilo de lo que tú estás contando una cosa. Uh-huh. La culpa es del cha-cha-cha. O sea, vamos aquí a hacer mea culpa a todo el mundo, pero Sí. ¿en qué lugar me dejas tú a la política? ¿La política, los políticos se preocupan de la biblioteca? Pues mira, esa es una pregunta. Bueno, en estas fechas sí, ¿no? Porque hay elecciones. Bueno, en estas fechas. Vamos a ver, yo tengo una faceta política conocida también. Yo no he ocultado. Por eso, ahí es donde te yo sé lleva que por bien. ahí va, sí. Cuéntanos. Yo he tenido responsabilidades políticas y las he tenido también en materia de bibliotecas. He sido concejal de bibliotecas de mi municipio. Mi municipio es un municipio relativamente pequeño, pero grande para lo que es esta provincia de Guadalajara. Tenemos cerca de 9.000 habitantes. Tenemos una biblioteca pública estupenda con una compañera encantadora que sigue estando interina después de 12 años. Claro. Y eso es algo de lo que me arrepiento, que no pude consolidar su plaza por la puñetera ley Montoro en su momento. A ver si ahora, con el proceso de racionalización que hay de consolidación de plazas, puede quedarse. Pero sí es verdad que depende muchísimo de la persona en la que esté, en la concejalía, en la consejería, en la delegación provincial. Nosotros hemos pasado recientemente un problema bastante grave en la biblioteca pública por falta de personal. Nos habíamos planteado el cierre de ciertos servicios, incluso habíamos hecho un preaviso a los usuarios de que íbamos a cerrar tanto sección local como hemeroteca, porque hemos pasado de ser 26 personas a ser 19 y es imposible mantener 2 turnos y tener abierta la biblioteca 13 horas con ese personal nada más, dando todos los servicios. Bueno, lo anunciamos. Nuestro delegado provincial apareció al día siguiente a arrancar los carteles y a quitarnos cualquier tipo de autoridad, decir que no estábamos autorizados a regular nuestros propios servicios en función del personal que tenemos. ¿Eso que nos dio a entender? Dice que este delegado provincial responsable en materia de educación y cultura en esta provincia desconocía absolutamente lo que se estaba haciendo en la biblioteca. Eso es lo que nos da a entender. Entonces, eso es muy serio. No es que lo dé a entender, es que muchas veces estamos en manos de gente que no sabe qué es lo que hacemos. Por supuesto. Yo siempre he reivindicado que por lo menos la cultura con mayúsculas debe tener su propia consejería. No deberíamos ser compartidos, pero nosotros compartimos las competencias junto con educación y deportes. Es muy triste, pero a los compañeros, hay compañeros que nos llaman el 07, a los de las bibliotecas.
porque somos el 0,7% del personal de toda la consejería. Entonces, no podemos hacer ningún tipo de presión, no vamos a ser nunca reconocidos como una prioridad. Pero, como yo le he dicho más de una vez a algún consejero, porque esa vertiente política sí me ha permitido tener esas conversaciones con alguno de los responsables, dicen, vale, somos el 0,7 del personal, pero atendemos tanta gente o más que todos los centros educativos de la región, o al menos a la misma. Y eso es lo que no entienden los responsables políticos. Como tú bien decías antes, con una extensión de horarios que a veces no se entiende, porque por las tardes los únicos centros de la administración que están abiertos son las bibliotecas. Entonces, si hay que hacer un currículum, si hay que pedir cita al médico, si hay que pedir... o no sé utilizar esta fotocopiadora. Sí, es así. Entonces, en cuanto a esa vertiente, yo sí me siento satisfecho de los 5 años que estuve como concejal. Yo me acuerdo de la primera reunión de presupuestos en la que tuve que participar, que discutía mucho con la concejala de festejos, una muy buena compañera y amiga, que lamentablemente falleció hace un par de años, que decía que yo aceptaría aprobar cualquier tipo de presupuesto cuando la biblioteca tuviese al menos el mismo presupuesto que una corrida de toros de los festejos. Y siempre se me echaban en cara, dice, pero es que la gente debe saber que una corrida de toros, simplemente meter un toro en un corral, te puede salir por 20.000 euros. Yo, con el personal, con los gastos de personal y los... creo que lo sobrepasé en algún año y por eso sí me siento muy satisfecho. Y lo que sí conseguí, y creo que sí, ahí el ser bibliotecario sí jugó a favor de ello, es que al menos el presupuesto de adquisiciones bibliográficas y el presupuesto de actividades de la biblioteca estuviesen a la par. No puede haber... maravilla. Totalmente. No puede priorizarse una cosa sobre la otra y menos en un municipio pequeño. La actividad de la biblioteca tiene que estar al mismo nivel que la adquisición de obras. Y eso este fragmento habría que ponerlo sí, grabado en piedra. Señores políticos, el mismo presupuesto para compra de libros que para actividades. Pues sí, porque luego, Carlos, lo hemos hablado en otros programas, luego la mayor parte de las veces las actividades las hacemos los mismos bibliotecarios. Claro. Exactamente. Yo puse en marcha, yo saqué el concurso para poner la biblioteca en marcha, porque somos pasa lo de siempre, los niños entre los 0 y los 3 años tienen servicio de atención a la infancia por las mañanas, por las tardes no las hay. Y entonces los temas de conciliación, pues también, todo eso que se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, de conciliación, de que somos un motor social, todo, eso hay que ponerlo en práctica. Y se pone en práctica con presupuestos, no hay más historias. Sí. Y esto lo puede poner después, si quiere, Jordi en el quiz. No. La política se hace con presupuestos. Si no, se queda todo en un deseo. A veces muy bonitos y muy buenos, pero si no hay presupuestos, no hay posibilidad. Y el deseo que nos dice Cernuda, ¿verdad, Yolanda? Sí. Hombre, eso tú sabes que es mi mantra, la realidad y el deseo. Esas son las bibliotecas. Y yo creo que con esta reflexión, que me parece muy interesante, de verdad, y que sería para ponerla en bucle una y otra vez, nos vamos a quedar porque se nos ha estado el tiempo encima. La verdad es que cada vez que tenemos un bibliotecario aquí se nos pasa el tiempo volando, porque hablaríamos de 1000 y una cosas. Pero nada, el tiempo es el que manda y llegamos al final de nuestro programa y como hacemos siempre, tenemos que dar paso a esa sección que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy es de García Márquez. Hoy tenemos cita a lo grande, ya que hemos tenido bibliotecario a lo grande, vamos a tener cita a lo grande. Y me acordaba de esta cita porque en un momento dado de su obra dice García Márquez que es más fácil ser santo siendo bibliotecario en Yucatán que siendo mártir en Toledo en la Edad Media, ¿no? Y es cierto. Y es cierto, porque a veces los bibliotecarios estamos más martirizaditos que los santos que están en los altares y que poquitas veces se nos reconoce. Aunque es verdad que nosotros no trabajamos ninguno para que nos den la palmadita en la espalda ni para que se nos reconozca, pero sí es verdad que de cuando en cuando da gusto escuchar a gente
como Carlos y esos ánimos que nos ha dado. A mí se me Pues queda, muchas se me ha gracias. quedado, me he quedado con ganas de hablar de la maratón de Ay, cuentos de Guadalajara. estáis todos invitados a presenciarla. Siempre se hace el tercer fin de semana de junio. Creo que esta ya va a ser la 32ª edición. El año pasado intentamos que la biblioquedada, esa que tenemos los que participamos por las redes, fuese ahí. Bueno, como fue tan improvisado, al final hubo poca respuesta. Pero yo sigo dejando ahí la invitación de que el que quiera conocer Guadalajara, su biblioteca y tomarse unas cañas amigablemente, Era un venga buen a un momento. maratón, que es cuando la ciudad está más bonita y desde luego es una actividad que no, donde todos participamos. Surgió de la biblioteca en su momento, ahora ya es una actividad ciudadana, mucho, que se ha extendido desde la biblioteca a todos los ámbitos de la ciudad. Y de verdad, merece la pena visitar al menos una vez Guadalajara durante el maratón de cuentos. Pues ahí queda la oferta y oye, me gustaría, para mí sería un placer, o sea, algún año intentaré acercarme. Si puede ser este año y si no, el siguiente. Y si Y algún día queréis dedicarle a ese tipo de animación un programa, yo os pongo en contacto perfectamente con su Estupendo, también bueno. sería también un buen programita. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias, Carlos, por atendernos, por estar aquí con nosotros. Seguiremos viéndonos por redes Sí. y bueno, en alguna otra ocasión seguro también de manera presencial. Y nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana, en 7 días, porque tenemos cita nueva en Biblioteconecta. Hasta la próxima. Adiós. Chao.